el reflejo de los deseos oscuros. El aire en la tienda de antigüedades del señor Abernathy siempre olía a polvo, a madera vieja y a algo más, algo indefinible, como el aliento rancio del tiempo. Para Elías, de 16 años, ese aroma era el único perfume tolerable en su vida. No era el más popular en la escuela, si es que se le podía llamar popular a ser el blanco constante de bromas y empujones. Sus gafas gruesas, su acné juvenil y su amor por los cómics lo convertían en el blanco perfecto. La tienda de Abernathy era su refugio, un lugar donde los objetos parecían susurrar historias de épocas pasadas y donde él, Elías, era invisible, lo cual, a veces, era una bendición. Aquel jueves por la tarde, la campana sobre la puerta tintineó cuando entró, pero el señor Abernathy, un hombre tan polvoriento como sus antigüedades, no levantó la vista de su libro. Elías se deslizó entre estanterías repletas de cachivaches, sintiendo el crujido de la madera bajo sus pies. Se detuvo ante un rincón poco iluminado, uno que nunca había explorado antes. Allí, semienterrado bajo un montón de viejos broches y un reloj de cuco con los ojos saltones, encontró un espejo de mano. No era grande, apenas cabía en la palma de su mano, con un marco de plata deslustrada y un mango tallado con lo que parecían enredaderas. Lo que lo hizo detenerse fue el frío. No el frío del metal a temperatura ambiente, sino un frío penetrante, como si el espejo hubiera estado sumergido en hielo durante siglos. La plata parecía absorber la poca luz del rincón. Lentamente, Elías lo levantó. El cristal, en lugar de reflejar el tenue resplandor de la bombilla cercana, parecía una laguna oscura. Acercó su rostro. Al principio, solo vio una oscuridad lechosa, pero luego, como un flash de una cámara antigua, apareció una imagen. No era él. Era un Elías diferente, uno con ropa de marca, el pelo peinado con un estilo moderno y una sonrisa confiada. A su lado, riendo, estaba Sarah Jenkins, la chica más inalcanzable del instituto, la que ni siquiera sabía que él existía. La imagen parpadeó y desapareció, reemplazada por su propio reflejo desaliñado. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del espejo. ¿Había sido su imaginación? Volvió a mirar. Esta vez, la oscuridad del espejo se disipó y, por un instante, vio a Mark Ridley, el matón de la escuela, tropezando en el pasillo, derramando su bandeja de comida sobre su propia cabeza mientras todos se reían. Elías sintió un nudo en el estómago, una mezcla de asco y una punzada de placer oscuro. El reflejo se desvaneció de nuevo. El señor Abernathy carraspeó desde el mostrador. Elías escondió el espejo en el bolsillo de su chaqueta. «Encontré esto», dijo, sacando una pequeña figurita de porcelana. El señor Abernathy apenas la miró. $1, murmuró. Elías pagó, el corazón latiéndole desbocado. Salió de la tienda sintiendo el peso frío del espejo contra su muslo. Un peso que no era solo de plata y cristal, sino de algo más pesado, algo que latía con una promesa prohibida. Esa noche, en su habitación, el espejo lo llamó. Lo sacó de su bolsillo y lo colocó sobre su escritorio, junto a sus cómics desordenados. La luz de su lámpara de estudio se arremolinaba en el cristal, pero el espejo parecía absorberla, crear su propia oscuridad. Su mente regresó a las imágenes. Popularidad, venganza, Sarah. ¿Y si el espejo era capaz de mostrarle lo que deseaba? ¿Y si de alguna manera podía hacerlo realidad? La idea era absurda, una fantasía sacada de las páginas de sus cómics. Pero el frío que irradiaba el objeto era muy real. Elías se miró en el espejo de nuevo. Cerró los ojos y pensó en Sarah. Abrió los ojos y, por un microsegundo, la vio sentada a su lado en el autobús escolar, su mano rozando la suya. La imagen se desvaneció, un deseo inocente. O no tan inocente. Sentía una urgencia, una necesidad de probarlo, de ver hasta dónde llegaba. No era supersticioso,
o eso creía. Pero el espejo parecía hablarle, prometerle un mundo donde no sería el perdedor, donde sus deseos, incluso los más secretos y oscuros, podrían tomar forma. La mañana siguiente, Elías despertó con la resaca de una noche de sueños extraños y un deseo abrumador de probar el espejo. En la escuela, el acoso de Mark Ridley y su pandilla fue el combustible que necesitaba. A la hora del almuerzo, en el bullicioso comedor, Elías se dirigió a un rincón, intentando pasar desapercibido. Mark, como de costumbre, no lo permitió. «Mira, es Elías el fantasma», espetó, y sus amigos rieron a carcajadas. Elías sintió la bilis subirle por la garganta. Se dirigió al baño, el espejo apretado en su puño. Bajo el chorro del grifo, se miró en el espejo, y esta vez el deseo fue claro y cristalino. Popularidad. Quería ser el centro de atención, pero no de forma humillante. Quería que lo admiraran, que lo escucharan. Cuando la imagen de un Elías carismático, rodeado de compañeros que lo vitoreaban, parpadeó en el cristal, sintió un escalofrío de anticipación. El espejo se sintió más frío, una sensación que ahora se extendía por su brazo, como una brisa helada que le erizaba los vellos. Al regresar al comedor, algo había cambiado. La atmósfera, antes cargada de las burlas de Mark, parecía haberse suavizado. Una de las chicas de su clase, una tal Chloe, que nunca le había dirigido la palabra, se le acercó. «Elías, ¿verdad? Me encanta tu camiseta. ¿Dónde la conseguiste?» Elías se quedó boquiabierto. La camiseta era una vieja prenda de concierto que había encontrado en el fondo de su armario. Respondió torpemente, pero Chloe sonrió. «Eres muy divertido. ¿Quieres sentarte con nosotros?» Elías no podía creerlo. Se sentó en la mesa de Chloe y sus amigos, un grupo de chicos y chicas que no eran los más populares, pero que eran sociables y amables. La conversación fluía. Se encontró riendo, hablando, incluso haciendo alguna broma que, para su sorpresa, fue bien recibida. Pero la popularidad, en manos del espejo, no era lo que Elías esperaba. La semana siguiente, su reputación creció. Chloe y sus amigos lo invitaban a salir. La gente lo saludaba en los pasillos. Ya no era Elías el fantasma. Era, bueno, Elías. Pero había un zumbido constante en su cabeza, un susurro que se mezclaba con las voces de sus nuevos amigos, una sensación de irrealidad. La gente de repente encontraba sus chistes hilarantes, incluso los más torpes. Sus opiniones, antes ignoradas, ahora eran escuchadas con atención. Se sentía como un títere, movido por hilos invisibles, y el espejo, que ahora guardaba bajo su almohada, parecía vibrar con una energía latente. Un día, en la clase de historia, el profesor preguntó sobre la Revolución Francesa. Elías, que apenas había leído el capítulo, abrió la boca y de ella brotó una disertación brillante, llena de detalles y análisis perspicaces. Sus compañeros lo miraron con asombro. El profesor asintió impresionado. Cuando terminó, sintió un vacío, como si no hubiera sido él quien había hablado. Esa noche, intentó recordar los detalles de su improvisada exposición, pero solo encontró fragmentos. El espejo parecía estarle prestando una inteligencia que no era la suya, una elocuencia que no le pertenecía. Era como si una parte de él se disolviera, dando paso a una versión mejorada, pero extraña, de sí mismo. La popularidad era embriagadora, sí, pero también inquietante. No era una popularidad orgánica, construida sobre intereses comunes, o una personalidad genuina. Era una popularidad impuesta, y Elías sentía que cada sonrisa, cada invitación, tenía un costo invisible. Empezó a sentirse más distante de sus antiguos pasatiempos. Sus cómics acumulaban polvo. La tienda de Abernathy, antes su santuario, ahora le parecía un lugar lúgubre y aburrido. Elías, que antes soñaba con la aceptación, ahora se sentía un impostor. La soledad, antes una carga, ahora le parecía un lugar más honesto. La popularidad había llegado, pero no trajo la felicidad que Elías esperaba.
De hecho, la presencia de Mark Ridley y su pandilla se volvió aún más irritante. Los veía reír y burlarse de otros, y una furia silenciosa crecía en su interior. La idea de la venganza, que el espejo ya le había insinuado, comenzó a fermentar. Elías no quería solo que Mark tropezara, quería que sufriera, que experimentara una humillación pública tan profunda que nunca más se atreviera a molestarlo a él ni a nadie. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su habitación con dedos fantasma, Elías sacó el espejo. El frío era ahora casi doloroso, un escalofrío que le subía por la espina dorsal. Se concentró en Mark. La imagen en el cristal fue perturbadora. Mark en el centro del patio de la escuela, rodeado de una multitud que se reía a carcajadas. Su cara estaba roja de ira y vergüenza. Elías sintió un oscuro gozo. Al día siguiente, el rumor corrió como la pólvora. Mark Ridley, en medio de la cafetería, frente a toda la escuela, había sufrido un accidente con un plato de espagueti. Pero no fue solo eso. Las historias se volvieron más elaboradas con cada persona que las contaba. Elías escuchó a una chica decir que Mark se había resbalado con una cáscara de plátano invisible y había caído de forma tan ridícula que sus pantalones se le habían bajado, dejando al descubierto unos calzoncillos de dibujos animados. Otra añadió que, en su caída, Mark había arrastrado a la directora y le había roto sus gafas. Las risas eran histéricas, y el nombre de Mark se convirtió en sinónimo de vergüenza. La venganza era dulce, sí, pero el regusto era amargo. Elías vio a Mark los días siguientes. El matón, antes imponente, ahora se arrastraba por los pasillos con la cabeza gacha, su rostro un mapa de humillación. Sus amigos se habían alejado de él, riéndose a sus espaldas. Mark no lo había vuelto a molestar, pero tampoco había vuelto a molestar a nadie. De hecho, apenas hablaba. Sus ojos, antes llenos de malicia, ahora estaban vacíos. La popularidad de Elías, sin embargo, se disparó aún más. Era el héroe silencioso que, de alguna manera, había detenido a Mark. La gente lo miraba con una mezcla de respeto y un ligero temor. Pero Elías no sentía alegría. La cara de Mark, el vacío, en sus ojos lo perseguía. Era como si el espejo no solo cumpliera los deseos, sino que los pervirtiera, los retorciera hasta convertirlos en algo grotesco. Había querido humillación, sí, pero no destrucción. Y ahora, Elías sentía un vacío en su pecho, un eco del vacío en los ojos de Mark. La venganza no lo había liberado, sino que lo había encadenado a una culpa extraña. El espejo, bajo su almohada, parecía palpitar. Su reflejo en él se veía más nítido, pero también más frío, más distante. Las líneas de su rostro parecían más duras, y sus ojos, antes llenos de ansiedad, ahora tenían una chispa que no reconocía. Había querido popularidad y la tenía. Había querido venganza y la había obtenido. Pero cada vez que el espejo concedía un deseo, se sentía más vacío, como si una parte de su propia alma se drenara para alimentar ese oscuro poder. Elías había evitado usar el espejo durante una semana, pero la imagen de Sarah Jenkins seguía rondando su mente, una melodía pegadiza que no podía quitarse de la cabeza. Su popularidad había crecido hasta el punto de que ahora era un personaje casi mítico en la escuela, el chico tranquilo que de alguna manera lo conseguía todo. Pero Sarah, la inalcanzable, seguía siendo un satélite que orbitaba fuera de 1960 su alcance. Una noche, la soledad y la curiosidad lo vencieron. Se miró en el espejo. El frío ya no era una sorpresa, sino una compañía familiar. Esta vez, el deseo ardió en su pecho con una intensidad febril, el amor de Sarah Jenkins. Quería que lo viera, que lo amara, que fuera suyo. El espejo se agitó, la superficie se onduló como agua turbia, y entonces la imagen de Sarah apareció. Estaba de pie frente a él, sonriendo, sus ojos fijos en los suyos, con una devoción que le heló la sangre.
Elías no se dio cuenta de la intensidad de la mirada, del matiz posesivo que, en la vida real, lo habría asustado. Solo vio el cumplimiento de su deseo. A la mañana siguiente, Sarah Jenkins, la chica popular y deseada, comenzó a acercarse a él. Al principio, fueron miradas casuales, luego sonrisas, luego pequeñas conversaciones en el pasillo. Elías estaba eufórico. Sus amigos, los que le había concedido el espejo, lo miraban con envidia. Sarah lo invitó a tomar un café después de clases. Elías aceptó, con el corazón latiéndole como un tambor. Las primeras semanas fueron un sueño. Sarah era encantadora, inteligente y, para su sorpresa, parecía genuinamente interesada en él. Caminaban juntos a casa, hablaban durante horas en línea, se reían de bromas internas, pero la devoción en los ojos de Sarah se volvió más intensa. Quería saber cada detalle de su día, cada pensamiento, cada movimiento. Si Elías pasaba tiempo con sus nuevos amigos, Sarah se ponía celosa. Si mencionaba a otra chica, la cara de Sarah se ensombrecía. Su amor no era dulce, era pegajoso, asfixiante. Una tarde, Elías decidió ir a la tienda de cómics, un santuario que había abandonado. Sarah insistió en ir con él. Una vez allí, se sentó a su lado, sus ojos clavados en él mientras él miraba las novedades. De repente, Sarah se levantó y se dirigió a la caja. «No puedes dejar que esta gente te distraiga de nosotros», dijo, y compró todos los cómics que Elías había estado mirando, solo para arrojarlos a un cubo de basura al salir de la tienda. «Esto es lo que tienes que hacer», dijo, y la sonrisa en su rostro era gélida. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el espejo. El amor de Sarah no era el amor que había deseado. Era una obsesión, una jaula dorada. Empezó a temerla. Su vida se encogió, reduciéndose a los confines de la relación que el espejo le había impuesto. Ya no podía hablar con nadie más, no podía hacer nada sin la aprobación de Sarah. Su popularidad se había evaporado. Sus amigos se habían distanciado, incómodos con la intensidad de Sarah. Elías intentó terminar la relación. Le dijo a Sarah que necesitaba espacio. Ella no lloró, no suplicó. Simplemente sonrió, una sonrisa inquietante. «No puedes dejarme». «Elías, estamos destinados a estar juntos», el espejo lo dijo. Elías sintió un terror helado. ¿El espejo? ¿Cómo lo sabía ella? Los ojos de Sarah, antes llenos de una devoción desquiciada, ahora reflejaban algo más, algo antiguo y oscuro, como el propio espejo. En ese momento, Elías se dio cuenta de que no era Sarah quien lo amaba. Era el espejo el que la controlaba, el que había retorcido su deseo hasta convertirlo en una pesadilla. La noche siguiente, Elías escuchó un ruido en el pasillo. Se levantó de la cama, el corazón martilleando. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Una sombra se movía en la oscuridad. Encendió la luz. Sarah estaba allí, de pie en el umbral, sus ojos vacíos, su mano extendida. Llevaba un pequeño cuchillo de cocina. «Vamos a estar juntos para siempre, Elías», susurró. Y su voz no era la de Sarah, sino un eco distante, un susurro gutural y frío. Elías retrocedió, el terror recorriéndole las venas como hielo líquido. La Sarah que tenía delante no era la Sarah que había deseado, ni siquiera la Sarah obsesiva. Era una marioneta, sus ojos vacíos y vidriosos, su voz un eco hueco. El cuchillo en su mano brillaba bajo la luz de la lámpara. Era una visión sacada de una pesadilla, una que el espejo había tejido con los hilos de su propio deseo retorcido. «No, Sarah», dijo Elías, su voz temblorosa. «Tienes que parar. Esto no eres tú». Pero ella solo sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Soy tu deseo, Elías, soy lo que querías». Avanzó un paso, el cuchillo ligeramente levantado. Elías miró alrededor, buscando una salida. Su mirada cayó sobre el espejo, que aún yacía sobre su escritorio, su superficie oscura y profunda, como un pozo sin fondo.
parecía estar absorbiendo la luz de la habitación, haciéndola más sombría. Elías recordó el frío penetrante del espejo, la forma en que se había extendido por su brazo. Se dio cuenta de que el espejo no solo cumplía deseos, sino que se alimentaba de ellos y, más importante, de la oscuridad que generaban. Se alimentaba de su desesperación, de su culpa, de su miedo. En un arrebato de pánico, Elías agarró un pesado libro de tapa dura de su estantería, un tomo de mitología nórdica, y lo arrojó con todas sus fuerzas contra el espejo. Hubo un sonido que no fue el de cristal rompiéndose, sino un gemido sordo, casi humano, un lamento que vibró en el aire. El espejo se movió, cayendo al suelo, pero no se rompió. En cambio, la plata del marco pareció expandirse, las enredaderas, talladas retorciéndose como venas pulsantes. El cristal, antes oscuro, ahora brillaba con una luz interna rojiza. Sara gritó. Fue un grito agudo, un sonido de dolor y liberación. Cayó al suelo, el cuchillo resbalándole de la mano. Su cuerpo se sacudió. Y luego, con un último espasmo, se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de golpe, pero esta vez estaban llenos de horror. Era Sara, la verdadera Sara, atrapada en la pesadilla de lo que le había sucedido. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Elías, ¿qué me ha pasado? ¿Qué he hecho? Elías no tuvo tiempo de responder. El espejo en el suelo vibraba con más intensidad. La luz rojiza pulsaba y de su superficie, como si fuera una boca, una voz brotó. No era la voz de Elías ni la de Sara, sino una amalgama de susurros, un coro distorsionado que le taladraba el cerebro. «Más, necesito más, eres mío». Elías se dio cuenta del horror. El espejo no era solo un objeto maldito, era una entidad, una criatura parasitaria que se había adherido a él, que había crecido y prosperado con cada deseo cumplido, con cada atrocidad perpetrada en su nombre. La popularidad forzada, la humillación de Mark, la obsesión de Sara, todo había sido una forma de alimentar al espejo, de fusionar su propia oscuridad con la de Elías. Elías sintió un frío que ya no venía del espejo, sino de su propio interior. Era el frío de la maldad, el frío de la corrupción. La superficie del espejo se agitó de nuevo, y de ella emergió una neblina oscura, una sombra que se arrastró por el suelo, reptando hacia él. La sombra se alargó, tomando una forma humanoide, una silueta deforme que se parecía a Elías, pero con los ojos vacíos y una sonrisa cruel. La sombra extendió una mano huesuda hacia él. Elías sintió un tirón, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia ella. No podía moverse. Estaba paralizado por el horror. La sombra se acercó, y Elías pudo sentir su aliento helado en su rostro. Un aliento que olía a tierra húmeda y a descomposición. «Eres mío», susurró la sombra, su voz un eco de todos sus deseos oscuros. «Y ahora somos uno». Elías sintió un dolor agudo, como si una parte de él fuera arrancada. La sombra lo envolvió y un grito mudo escapó de su garganta. Cayó al suelo, convulsionando. La luz rojiza del espejo pulsó con más fuerza y la habitación se llenó de un aura enfermiza. La conciencia de Elías se desvaneció, arrastrada a un abismo de oscuridad. Cuando la luz rojiza disminuyó y la sombra se disipó, la habitación estaba en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Sara, que yacía en el suelo, aterrada. El espejo estaba de nuevo sobre el escritorio, inerte, su superficie oscura como siempre. Pero Elías ya no estaba. En su lugar, de pie junto al escritorio, había un hombre joven, con una sonrisa serena y unos ojos extrañamente vacíos. Elías había sido consumido por la oscuridad que había convocado. El espejo había ganado. La mañana llegó, fría y silenciosa. La habitación de Elías parecía normal, salvo por el desorden habitual de los adolescentes. Sarah Jenkins, encontrada más tarde por los padres de Elías, estaba en shock, incapaz de articular lo que había sucedido. Solo susurraba,
incoherencias sobre un espejo y una sombra. Fue ingresada en el hospital, su mente destrozada por el horror que había presenciado. Elías había desaparecido. Nadie entendía cómo ni por qué. Sus padres estaban desesperados. La policía no encontró ninguna pista. El único rastro que quedaba era el espejo. Yacía sobre el escritorio, su superficie un vacío oscuro. El señor Abernathy, cuando fue interrogado, no pudo recordar de dónde había salido el espejo. Era como si siempre hubiera estado allí, o como si hubiera aparecido de la nada. Los meses pasaron. Elías se convirtió en un recuerdo doloroso, una desaparición sin resolver. La escuela siguió adelante. El rumor sobre el chico tranquilo, que desapareció sin dejar rastro, se convirtió en una leyenda urbana más. Mark Ridley, ahora con el espíritu completamente roto, abandonó la escuela, un cascarón vacío de lo que fue. La vida de Sarah Jenkins, por su parte, se había convertido en un infierno. Pero el espejo seguía allí. Se decía que, en la noche, si uno se acercaba a la casa de Elías, si miraba por la ventana de su habitación, a veces se podía ver una luz rojiza pulsando desde el escritorio. Se decía que si te atrevías a entrar en la habitación, el aire se volvía frío y un susurro apenas audible flotaba en el ambiente, invitando a la oscuridad, a la promesa de los deseos prohibidos. Nadie se atrevía a tocar el espejo, ni sus padres, consumidos por el dolor, ni los policías, que lo vieron como un simple objeto. Permaneció allí, inerte, esperando a la próxima persona que se atreviera a mirarse en su superficie, esperando al próximo adolescente marginado, a la próxima alma llena de deseos oscuros y desesperación, porque el espejo no había desaparecido. Solo había cambiado de forma, absorbido la esencia de Elías y se había fortalecido. La entidad que habitaba en él, alimentada por la ambición y la miseria humana, era ahora más poderosa, más astuta. Estaba lista para encontrar un nuevo anfitrión, un nuevo recipiente para su maldad, un nuevo títere con el que jugar. Y cada vez que alguien se mirara en su superficie oscura, cada vez que un deseo prohibido tomara forma, el reflejo de los deseos oscuros crecería, esperando el momento de la fusión, esperando el momento de reclamar otra alma.